Dios les bendiga mucho, Dios los guarde. Sean bienvenidos una vez más a los ministerios proféticos luchando por la verdad. Te habla el predicador Juan José Méndez Velasco y nos sentimos contentos, nos sentimos regocijados de estar en la presencia del Señor. Nos sentimos alegres por la dirección de Dios, por la paciencia de Dios, porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Deseamos que la palabra de Dios produzca buenos frutos en tu vida, en tu corazón, en tu alma, en tu mente. Deseamos que Dios se revele a tu vida y que nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el Hijo de Dios, Dios mismo, manifestado en carne, ilumine tu mente, ilumine tu corazón, ilumine tu vida. Continuamos en el libro del profeta Malaquías, en el capítulo 3. Debemos recordar que esta segunda parte, en algunos textos que citaremos, muchos predicadores, muchos pastores, muchos que se dicen ser profetas, manipulan a las personas usando el texto 8 y el texto 9 para así poder conseguir resultados económicos para ellos, no para la obra de Dios, sino para ellos. Lamentablemente algunos utilizan estos versículos de Malaquías capítulo 3, versos 8 y 9 para manipular al pueblo, para meterles miedo, para sacarle provecho al evangelio, para aprovecharse del pobre, de las personas. Pero nosotros queremos centrarnos hoy en Malaquías capítulo 3, verso 6 y verso 7. Y quizás tocaremos esos textos que vienen o los dejaremos para después. Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, santifícanos en tu verdad. La palabra tuya está siendo verdad. Malaquías, que significa mi mensajero, eso es lo que significa Malaquías, mi mensajero. Está hablando de parte de Dios. Dios está conociendo a esta generación, le está revelando, le está mostrando sus propios pensamientos, cómo esa sociedad en Judá estaba pensando. Dios les está descubriendo sus pensamientos. Entonces, el verso 6 dice: porque yo, Jehová, no cambio, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Es decir, yo no los he destruido a ustedes, yo no he roto el pacto con ustedes, yo no los he arruinado, es porque yo no he cambiado, dice el Señor. Ustedes sí cambiaron. Ustedes sí cambiaron. Ustedes sí se han desviado de sus caminos, de los caminos de lo que Dios les ha venido hablando. Se alejaron de la ley, se alejaron de la instrucción, se alejaron del pacto. Los sacerdotes profanaron el templo. La sociedad se corrompió y todavía sí decían que el que se portara mal, Dios lo iba a bendecir, Dios lo iba a prosperar. Se parecen a los predicadores de hoy en día, que nunca reprenden a la iglesia, nunca reprenden al pueblo, nunca hablan de la justicia de Dios, nunca hablan del carácter de Dios, sino Dios te va a bendecir, Dios te va a prosperar, Dios te va a ayudar, Dios está contigo. No importa si abandonaste a tu mujer, no importa si dejaste a la mujer de tu juventud y abandonaste a tu familia, Dios te va a bendecir porque naciste para ser grande. Esa es la mentira de los predicadores de hoy. Jesús, de 7 iglesias, reprende a 5, las amenaza y les advierte. Pero estos predicadores no. Lamentablemente estamos viviendo un tiempo en que se está presentando otro Jesús. Bueno, se está presentando un Jesús católico, un Jesús protestante, un Jesús pentecostal, un Jesús bautista, un Jesús reformado, un Jesús adventista, un Jesús unitario,
un Jesús testigo de Jehová entre comillas, pero no se está presentando al Cristo de la Biblia. Hoy en día no se está presentando al Cristo de la Biblia, su justicia, su carácter, su forma de ser, sus pensamientos, su forma de pensar. Jesús le dice a sus discípulos, y en Mateo 28 queda registrado: id a todas las naciones y haced discípulos, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a que guarden todas las cosas que os he mandado. Le dije a un amigo mío que es unitario, le dije, ustedes hablan de Jesús, ustedes dicen de Jesús esto, ustedes dicen de Jesús aquello, pero yo te puedo demostrar que tú no obedeces a Jesús de la Biblia. Y se lo demostré. Juan capítulo 14, Juan capítulo 16, Juan capítulo 15. Jesús ordena: orad al Padre en mi nombre. Pedid al Padre en mi nombre. Y yo les voy a responder, y también les dice: y el Padre mismo os ama porque ustedes me han creído a mí. Entonces, tú llegas a una iglesia y te pones a decir: Señor Jesús, dame esto, Señor Jesús, dame aquello, Señor Jesús, dame lo otro. Estás en desobediencia con Cristo Jesús. Porque Jesús da una orden a todas las iglesias. Es una orden de parte del Cristo de la Biblia. Orad al Padre en mi nombre. Es decir, se ora, Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Los discípulos obedecieron esa orden. En Hechos capítulo 4, verso 24 en adelante, vemos los discípulos orando en el nombre poderoso de Jesús. Pablo dice: dando gracias al Dios y Padre en el nombre de Jesucristo. Bendecid al Padre en el nombre de Jesús. Entonces, no me vengas a mí a presentarme a otro Jesús según tu conveniencia, según tu dogmatismo. Si tú no oras al Padre en el nombre de Jesús, tú no estás siguiendo al verdadero Cristo de la Biblia. Tú no estás siguiendo la palabra de Dios. Entonces, nos encontramos también adventistas diciendo: no, que tienes que guardar el sábado, que si no guardas el sábado, no eres salvo, anulando la gracia de Cristo, presentando un Jesús que no enfatizó el sábado, no le dijo a la iglesia que guardara el sábado, sino que creyera en su santo nombre. Juan capítulo 14, verso 1 dice: creéis en Dios, creed también en mí. Por gracia sois salvos, dice Efesios capítulo 2, verso 7 en adelante, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, sino que es un don de Dios, un regalo de Dios. Es la manifestación de la bondad de Dios. Y así te podemos mostrar a las sectas que te nombramos. Ninguna sigue al Cristo de la Biblia, sino que se inventaron un Jesús. Jesús no cambia. Jesús, dice el escritor a los hebreos, hablando de permanecer en la doctrina, porque ese es el contexto cuando dice: Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y siempre. ¿Por qué? Porque el escritor a los hebreos está enfatizando que hay que permanecer en la doctrina de Cristo. San Pablo dice en Primera de Timoteo, capítulo 6, verso 3 en adelante: el que no se conforma con las sanas palabras. ¿Cuáles? Las del Señor Jesucristo. Nada sabe, está envanecido y es un enfermo mental con respecto de cosas que no entiende ni sabe, de las cuales nacen contiendas, pleitos, envidia, disensiones. No los ves peleando por las redes sociales. No los ves discutiendo, pensando que son más sabios que los demás, más sabios que Cristo, leyendo un versículo de la Biblia y diciendo: esto, significa lo otro. Bueno, en estos días me pasaron un video de un hombre hablando sobre el divorcio de esta secta, y usando palabras griegas, diciendo: esta palabra griega significa esto y esto y esto, cuando resulta que buscan la palabra griega y no significa lo que él está diciendo. Y entonces comienzan a mentir. Hermano, usted tiene que investigar.
Usted tiene que investigar lo que predicamos, lo que decimos. Usted tiene que buscar la dirección de Dios. Usted tiene que entender que la palabra de Dios es un libro literal, es una obra literaria. La diferencia es que es inspirada por Dios y que es un libro sobrenatural. Trae 5.000 años de historia, desde Adán hasta el día de hoy. La Biblia nos muestra su eterno poder y permanencia. Más de 3.000 manuscritos originales, más de 24.000 copias que no se contradicen, como es el Textus Receptus, que difieren en 1% en algunas palabras. Usted tiene que investigar, usted tiene que orar, usted tiene que leer, usted tiene que... le llama la atención un libro de la Biblia. Usted tiene hoy en día los medios para saber. Eso es lo que le dice el ángel a Daniel en el capítulo 12. En aquel tiempo la ciencia aumentará y lamentablemente predicadores, pastores y la iglesia creen que está hablando del ferrocarril, de la inteligencia artificial. No, sino de los medios para llenarnos del conocimiento verdadero de la palabra de Dios, de conocer el tiempo profético, de conocer el significado de las palabras. Hace 30, 40 años atrás, muchos predicadores mentían, muchos predicadores cansando a la iglesia diciendo, mira, Jesús puede venir ahorita mientras que estés haciendo el jugo, mientras que estés haciendo el almuerzo, puede venir ahorita. Cuando Jesús mismo nos enseña cuáles son las características para el tiempo de su venida y diciendo que el día y la hora, que ese momento exacto nadie lo sabe, ni el Hijo, sino el Padre que lo tiene reservado. Entonces Dios le está diciendo a Israel y ahora nos está diciendo a todos nosotros, porque yo no cambio, ustedes no han sido consumidos. Porque Dios no cambia, la iglesia apóstata y estos montón de predicadores que les gusta la guachafita, que les gusta la mentira, que les gusta el desorden, no han sido consumidos. Porque Dios es un Dios que mantiene su pacto. Cristo Jesús mantiene su pacto, hermano. ¿Ve? Tú no tienes que esperar una profecía, que alguien te ponga la mano y te diga, mi siervo, mi sierva, yo estoy contigo, no te he dejado. Porque Jesús dijo, he aquí, yo estoy con todos vosotros todos los días hasta el fin del siglo. Tú tienes que confiar en la palabra de Dios. Tú tienes que confiar en el mensaje de la Biblia. Tú tienes que confiar en el mensaje de la Escritura, porque cuando la Escritura no está en la mente y en el corazón del creyente, se corrompe. Vemos iglesias corruptas. Vemos escándalos terribles. Han sucedido escándalos terribles en muchos países, en muchos lugares. Pastores siendo acusados de abuso sexual, pastores siendo acusados de inmoralidad. ¿Por qué? Porque tú los ves, tú los investigas y no tienen una doctrina sólida conforme a la Escritura. Y eso es la advertencia que Dios nos está dando en este capítulo 3 de Malaquías. Les voy a enviar mi mensajero. Yo no los he consumido porque yo no he cambiado. Jesús no va a cambiar su pacto. Jesús no va a cambiar sus palabras. Jesús no va a cambiar su plan para complacer a una iglesia sin vergüenza, a predicadores fantasiosos, a pastores estafadores que han corrompido al creyente. Hermano, te estamos haciendo un llamado de parte de Dios aquí en los ministerios proféticos, luchando por la verdad, a que te vuelvas a la Escritura, a que comiences a hablar de la Escritura, a que comiences a centrarse en el verdadero Cristo de la Biblia. Mira, verso 7 del capítulo 3 del libro de Malaquías. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mira lo que dice Dios. ¿Te sientes solo? ¿Te sientes abandonado? Es porque no te has vuelto a Dios. Es porque no te has regresado a la senda antigua, que es la Escritura.
Es porque cambiaste la doctrina de la Biblia por mandamientos de hombres, por ideas de hombres, por proyectos de hombres, por planes de hombres. En estos días un amigo mío en Cristo, que no voy a decir dónde se congrega ni de dónde es, para preservar su integridad, porque si no lo despellejan, me envió la predicación. Invitaron a un predicador a su iglesia y comenzó ese hombre a hablar supuestamente de un plan de evangelización y los disparates que hizo y dijo ese señor, mi hermano, terrible, cambiando el plan de la Biblia, y agarrando versículos de la Biblia y haciéndole así, mire, para él imponer su pensamiento. Él me dijo, te envié esto porque este tipo no me cuadró a mí, me dijo. Yo le dije, es que verdad, tenés razón. Yo no entiendo por qué los invitan a una iglesia a predicar y se ponen a decir boberías, se ponen a distorsionar la palabra, se ponen a decir cosas netamente humanas. ¿Sabes por qué? Porque no tienen vida espiritual. No adulteran, no fornican, no roban. Sí, es verdad, pero no tienen vida espiritual. Por eso hablan cosas terrenales. Por eso quieren usar métodos terrenales. Y cuando el método terrenal está en la evangelización, se está presentando un evangelio de mentira. ¿Oyó? Usted tiene que tener cuidado cómo está evangelizando. ¿Qué le está diciendo a las personas? ¿Qué le está ofreciendo a las personas? Usted tiene que mirar, incluso hasta grabarse cuando esté evangelizando y después comparar su manera de evangelización, como se hizo en el libro de los Hechos, como se presentan en las cartas apostólicas. ¿Ve? Tenemos hoy en día no solamente un Israel apartado de Dios, porque sí sabemos que Israel sí es el pueblo de Dios, es una nación escogida, no es una institución sobrenatural, sino que es un pueblo que tiene promesas terrenales, que Dios le dijo que le iba a entregar a la tierra. Dios le dijo a Abraham, a Isaac y a Israel que esas 12 tribus iban a poseer un territorio. Le prometió a David que ellos iban a gobernar terrenalmente. Sí, pero Israel ahorita confía en su poderío militar, en su economía. Lamentablemente Israel como nación, porque si hay hermanos en Cristo y predicadores judíos que predican bien la palabra de Dios, como el hermano Baruch Korman, se lo recomiendo a la gente. No es amigo mío, no lo conozco en persona, pero escucho y he aprendido mucho. Es más, he aprendido a investigar la Biblia por él, gracias al Señor, y por otras personas más. La gloria sea para Dios. Pero Israel como nación, como sociedad, está apartada de Dios. Y Dios le dice hasta el día de hoy, yo no los he consumido porque yo no he cambiado. ¿Cómo? Hice un pacto con Abraham, con Isaac y con Israel. Por eso no los he destruido ustedes. Y lamentablemente encontramos predicadores, una iglesia mundana, por congraciarse con el mundo y congraciarse con estos políticos corruptos y congraciarse con violadores y asesinos de niños que destruyeron personas el 7 de octubre del 2023, incluso predicadores, incluso páginas falsas presentándose como cristianas, diciendo que Dios desechó a Israel, diciendo que el pueblo judío se come a los niños, diciendo barbaridades y dando un número de cifras de muertes en Gaza totalmente falsas porque se las da el mismo grupo terrorista que hay allí, para opacar lo que esos criminales hicieron el 7 de octubre del 2023, que asesinaron y violaron, ultrajaron y se deleitaron porque ellos mismos lo grabaron, no porque Israel lo está diciendo, sino que ellos mismos se grabaron violando mujeres, asesinando niños y subiéndolas en sus páginas. A más de 1.300 personas, secuestrando a 250 personas y asesinando a algunos. Y hay personas retrasadas mentales en Latinoamérica que cuando uno da esta información que se verifica, riéndose, burlándose y hablando como los nazis, quiero recordarte que si tu comportamiento es como la Alemania de la Segunda Guerra Mundial, contra un pueblo que le hicieron una propaganda, hoy en día hay gente tan malvada y tan tarada mental
que cree que los judíos se comen a los niños. Mira, esa misma propaganda la hizo el nazismo en la Segunda Guerra Mundial. ¿Y qué pasó? Hubo como consecuencia 7 millones de judíos muertos. ¿Te reirás? Sí, porque después hubo una Alemania que esclavizó a la mayoría del mundo y después dejó como saldo a más de 50 millones de personas muertas. Eso es para que te sigas riendo de las estupideces con que te dejas alimentar. No hemos sido consumidos, dice Isaías, por la misericordia de Dios, porque nos merecemos el justo juicio de Dios. Ayer hablaba con un señor muy católico. Le dije, me dijo algo y yo le dije, no, yo soy evangélico, yo soy predicador. Y le dije, mire, me dijo unas cosas ahí, le dije, no malas, sino, usted sabe cómo es la gente cuando empieza a preguntarle a uno que uno le dice evangélico, que uno le dice que es evangélico. Yo le dije a él, mire, a usted, si le dicen que es mujeriego, usted se echa a reír. Si le dicen que es pícaro, usted se echa a reír. Si le dicen que usted es inteligente para los negocios, usted se echa a reír. Pero cuando a usted le digan que es pecador y se tiene que arrepentir, a usted no le va a gustar. Y me dijo, sí, es verdad. A uno no le gusta que le digan que se arrepienta. Y ese es el problema, no solamente de la gente católica hoy, sino de la iglesia evangélica. No les gusta ser llamados al arrepentimiento. No les gusta que les digan, mire, ustedes han dejado la doctrina bíblica. Mire, yo conozco organizaciones, hablo en plural, organizaciones y ministerios que ellos confían porque usan corbatica, que ellos confían en su salvación porque las mujeres usan la falda hasta los tobillos. Así como tienen la falda hasta los tobillos, tienen la lengua hasta la planta de los pies. Pero ellos no se sienten culpables porque ellos dicen que esa forma de vestir los va a llevar al cielo. Hey, son apóstatas. Entonces, igual la gente que de otras iglesias que no les importa vestirse como si fueran diablos, como si fueran rameras, como si fueran satanistas. El problema de esto es que los predicadores, los pastores, los mal llamados profetas de hoy en día han desviado a la gente del carácter de Dios y han hecho confiar a la gente en dar dinero, en dar diezmo, en dar ofrenda. Hay gente que cree que es salva porque es fiel dando un diezmo en una iglesia, a un pastor, a un predicador, a un profeta. Hay gente que cree que el mismo pastor le ha hecho creer, la misma pastora, la misma profeta, el mismo profeta, le ha hecho creer que son salvos porque diezman y ofrendan. A otros les han hecho creer que son salvos por su manera de vestir. A otros les han hecho creer que son salvos después que se bautizaron en el nombre de Jesús y ya pueden hacer lo que sea. Les han hecho creer mentiras. Y Dios lo dice a través del profeta Jeremías: no fiéis en palabras de mentira. Tenéis que mejorar vuestros caminos y vuestras obras. ¿Y cómo se mejoran esos caminos y esas obras? Confiando en el Cristo de la Biblia. Jesús le dice a 5 iglesias: arrepiéntete, porque si no voy a venir a ti y voy a quitar tu candelero de su lugar. Voy a pelear contra ti con la espada que sale de mi boca. Jesús le reclama. El Cristo de la Biblia está reclamando hoy en día a las iglesias: ustedes tienen que volverse. Ustedes no han sido consumidos porque yo cumplo los pactos. Dios es el que cumple el pacto. El ser humano no cumple con Dios. El ser humano comienza a hacer cosas pensando que puede comprar a Dios, cuando la Biblia dice: cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos. Hey, tú tienes que creer a la palabra de fe que dice la Escritura, porque por el oír la palabra de Dios viene la fe. Esta es la palabra de fe que predicamos: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Es decir, tienes que confesar que Dios el Padre resucitó a su Hijo de entre los muertos, y eso te hace digno no solamente de ser bautizado, sino que te salva.
Eso lo está diciendo la Biblia. Gálatas capítulo 1, Romanos capítulo 1, Segunda de Pedro capítulo 1, Juan capítulo 1. Lee todos esos pasajes y compara lo que estamos diciendo. Tienes que comparar lo que nosotros estamos diciendo con la Escritura. Entonces, mira, Dios le dice a Israel: mas dijiste, ¿en qué hemos de volvernos? Este mensaje es para la nación de Israel, para el templo de ese tiempo. Pero lamentablemente estos 3 versículos lo usan los pastores para manipular a las iglesias. Y no estoy en contra de diezmar y ofrendar, lo voy a aclarar otra vez, pero sí voy a enfrentar algo aquí que es verdad. Tengo amigos pastores, tengo amigos que diezman y ofrendan, y yo no les prohíbo ni les digo que no diezmen y ofrenden, sino que esto que está aquí, que vamos a leer ahorita, lo han usado para manipular a la iglesia y al creyente, e incluso para amenazarlos y decirles que van a perder su salvación o la van a ganar. Verso 8: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijiste, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Dios le está diciendo esto a la nación de Israel en el tiempo de Malaquías, porque tenían al sacerdocio levítico descuidado. Y los diezmos y ofrendas ahí eran las ganancias, no de dinero, sino del fruto de la tierra. El fruto del trigo, de la cebada, del grano, del ganado. No está hablando de dinero en específico. Es más, la Biblia señala que había 3 clases de diezmo. Verso 9: malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Aquí te dicen los pastores hoy en día que si tú no diezmas, te va a caer una maldición. Incluso escuché a una predicadora dominicana fantasiosa de esa diciendo que si tú diezmas, vas a tener la autoridad de echar fuera a los demonios. Mire hasta dónde llegan. Y usted ha visto a esa loca predicando por ahí que cobra. Pero te voy a mostrar Gálatas 3:13 de una vez. Gálatas 3:13 de una vez. Porque ahora estamos en el nuevo pacto con Cristo Jesús. Y Gálatas 3:13 dice así. Lo voy a buscar de una vez aquí. Gálatas 3:13 dice así: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Es decir, estas maldiciones del Antiguo Testamento ya no le caen al creyente. ¿Oíste? Ahora, tú, si quieres seguir en la mentira, allá tú. Pero ninguna maldición te va a caer si no diezmas y no ofrendas. ¿Ves? Porque Cristo Jesús nos redimió de la maldición de la ley, del castigo de la ley. Duélale a quien le duela. Ese fue el lugar que tomó por nosotros. Nosotros nos merecemos todo el juicio de Dios. Nosotros nos merecemos todo el castigo de Dios. Nosotros nos merecemos toda maldición. Pero Cristo Jesús tomó nuestro lugar y nos compró. La palabra redimir significa que nos compró. Tomando nuestro lugar, ahora somos de Él. Ve, pastor que te diga, predicador que te diga, profeta que te diga, pastora que te diga, que si tú no diezmas te cae una maldición, te está mintiendo. Te está mintiendo, es mentiroso, es mentirosa, es una apóstata. Porque Pablo dice, si las cosas que yo mismo deseché, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Y eso lo está diciendo en Gálatas, y lo está diciendo porque ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia de Cristo, donde es el poder del Espíritu Santo que nos hace vivir una vida de justicia. Eso lo dice Romanos capítulo 8, eso lo dice Pablo en el capítulo 2 de Gálatas, en el capítulo 5, que el poder de Cristo, el poder del Espíritu Santo nos hace producir frutos de justicia. Lo que Dios le agrada, ha hecho
a través de su Espíritu Santo, que nosotros lo produzcamos, porque nosotros mismos no podemos. Dice Pablo en el capítulo 7 de Romanos, que nosotros queremos hacer lo bueno nosotros mismos, pero no podemos por causa del pecado que mora en nosotros. Pero Dios, enviando a su Hijo, creyendo en Él, derramó en nuestros corazones el Espíritu Santo con su amor. Romanos 5:8 lo dice. Entonces, ¿qué pasa? Pastor, predicador, pastora. Yo tengo amigos pastores, no sé cómo ellos están predicando sobre el diezmo y la ofrenda. Que te diga que te va a caer una maldición por no diezmar, por no ofrendar, te está mintiendo. Porque entonces está anulando la gracia de Cristo y se está volviendo a la ley. Y si te dice que te cae una maldición por no diezmar, entonces él tiene que guardar el sábado, él no puede comer cerdo, él no puede hacer otras cosas que la ley exige, que si no lo haces, dice que te cae una maldición. Si él te dice, usando Malaquías capítulo 3, verso 9, que te cae una maldición por no diezmar, le va a caer una maldición por no guardar el sábado. Le va a caer una maldición por no honrar a sus padres. Le va a caer una maldición por comer animales que la Biblia dice que son impuros. Lo que es igual no es trampa. Entonces, ¿qué pasa? Como le dije a un muchacho que me dijo, yo diezmo, yo ofrendo, y de verdad está prosperado. Le dije, pero si tú haces eso de corazón, Dios sí te va a bendecir. Si usted dice, voy a diezmar a mi iglesia, el Señor me ha bendecido, me ha ayudado, voy a diezmar, le voy a llevar el diezmo al pastor, al profeta, al como te dé la gana de llamarlo, pero haciéndolo con alegría y de corazón, no sintiéndote obligado, dice 1 Corintios 9, si mal no recuerdo. Dios bendice al dador alegre. Todo lo que hagas con alegría, dar, ofrendar, diezmar, darle al pobre, al huérfano, a la viuda, ayudar a otras personas, todo lo que tú hagas con alegría y de corazón, incluyendo el diezmo, que es el carácter de una buena actitud, Dios te lo va a bendecir. Pero cuando un pastor se para en un púlpito, yo he escuchado pastores y pastoras parándose en un púlpito diciendo, quien no diezma no va a comer Santa Cena. Ya eso hace a esa persona indigna de comer la Santa Cena. A ese líder lo hace indigno de comer la Santa Cena porque está diciendo mentira, está diciendo cosas que el Señor no le mandó a decir. No, que yo siento de Dios, no, que yo lo soñé. Mentira, mentira. Escúchate, un espíritu de mentira, un demonio, ese anhelo de quitarle el dinero a las personas a como dé lugar. Eso lo hace indigno de participar de la mesa del Señor. Eso lo hace indigno. ¿Ve? Incluso Judas comió la Santa Cena indignamente porque vendió al maestro por dinero, por andar buscando dinero. Tienes que pensar con la cabeza, hermano. Tienes que pensar con la cabeza. Tienes que pensar. Tienes que pensar. Entonces, el Señor le está diciendo cuando estaba el templo en Jerusalén. Al haber templo en Jerusalén, sí, la gente tiene que llevar los diezmos para allá. Pero mira lo que es la dispensación de la gracia. El templo fue destruido y Dios lo reedificará después que levante la iglesia y restaurará la nación de Israel completamente al remanente que Él tiene para que siga siendo nación. Hermano, aquí está la palabra de Dios. Yo te reto que me busque. Y por eso usted ve en el Nuevo Testamento que ningún apóstol habla de los diezmos. Habla de ofrendas, habla de dar, habla de compartir, habla de ayudar a los predicadores. Sí lo dice Gálatas capítulo 6, lo dice en 1 Corintios capítulo 9, si mal no recuerdo. Pues no tenía esta cita, no me desvié del tema, sino que pensé que no iba a tratar ese tema hoy. Pero quien te diga que te cae una maldición por no diezmar, te está mintiendo. Se tiene que guardar toda la ley. Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de toda maldición de la ley. Se hizo por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado de un madero. Pero cuando tú lo haces de corazón, vuelvo y te lo digo, cuando tú lo haces con gozo y con alegría, sin obligación,
Dios bendice al dador alegre y tienes que recordar que es más bienaventurado dar que recibir, pero tienes que hacerlo con alegría y con gozo. Trae todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa y probadme ahora en esto. Dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. ¿Qué pasa? Que las bendiciones de Dios sí quedaron. Sí, porque Efesios capítulo 1 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición celestial. ¿Ve? Las bendiciones sí están abiertas para los que han confiado en el Cristo de la gloria. Cristo se hizo maldición por nosotros para que nosotros viviéramos una vida de bendición. A veces no tenemos dinero en el bolsillo, pero estamos bendecidos por Dios. Tenemos una palabra de parte de Dios. Tenemos un Dios que nos suple, que cuando creemos que no vamos a tener nada, ayer le pedí perdón al Señor, porque en estos días pensé que no iba a tener nada. Y cuando pensé así, el Señor me abrió las puertas, el Señor me bendijo, el Señor me ayudó. Personas que nos extienden la mano, tenemos fuerzas para trabajar, tenemos nuestro arte para trabajar. Y por eso predicamos para la gloria de Dios gratuitamente, como dice la Escritura. Dad de gracia, dad de gracia. A nadie le pedimos dinero en el sentido de estar diciendo que nos ofrende, que nos diezme, a nadie, porque la gracia de Dios y el talento que Dios nos dio para predicar, el don, los dones que el Señor nos dio y el llamado ministerial es superior a todas las cosas en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios te guarde, Dios te bendiga. Continuaremos luego con este capítulo 3 del libro del profeta Malaquías. El Señor te ayude mucho, hermano. El Señor te bendiga mucho. Voy a orar por ti para que Dios bendiga también tu economía en esta hora. Diezmes, ofrende, no importa. No des nada, no tengas nada. Voy a orar por tu economía en esta hora. Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, hemos predicado tu palabra. Creemos, como está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Dios mío, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, bendice a cada oyente, bendice su economía. Algunos se sienten culpables porque los han hecho sentir culpables, porque no han diezmado ni han ofrendado, porque son pobres. Pero te pido que bendiga su economía, su casa, sus hijos, su familia. Dale inteligencia a sus hijos para que se puedan graduar, para que puedan hacer alguien en la vida y que te den la gloria a ti, Dios mío. Bendice, sana a los enfermos, echa fuera al demonio, echa fuera toda maldición que ha caído por culpa del maligno. Señor amado, y dale testimonio de la verdad de tu palabra a cada oyente en esta hora. Por Jesucristo, mi Señor Dios y Salvador, te lo pido y te doy gracias. Amén. Dios te bendiga mucho, hermano. Dios te guarde, ¿oíste? Dios te cuide.